¿Dónde andabas, oh poeta? Apréstese ya el florido tambor, ceñido con plumas de quetzal, entrelazadas con flores doradas. Tú darás deleite a los nobles, a los caballeros águilas y tigres. Bajó sin duda al lugar de los atabales. Allí anda el poeta, despliega sus cantos preciosos, uno a uno los entrega al dador de la vida. Le responde el pájaro cascabel. Anda cantando, ofrece flores, nuestras flores ofrece. Allá escucho sus voces, en verdad al dador de la vida responde. Responde el pájaro cascabel, anda cantando, ofrece flores. Como esmeraldas y plumas finas llueven tus palabras. Así habla también Ayocuancuetzpaltzin, que ciertamente conoce al dador de la vida. Así vino a hacerlo también aquel famoso señor que con ajorcas de quetzal y con perfumes deleitaba al único Dios. ¿Allá lo aprueba tal vez el dador de la vida? ¿Es esto quizás lo único verdadero en la tierra? Por un breve momento, por el tiempo que sea, he tomado en préstamo a los príncipes ajorcas, piedras preciosas. Solo con flores circundo a los nobles, con mis cantos los reúno en el lugar de los atabales. Aquí en Huixotzinco he convocado esta reunión. Yo, el señor de Cayohuatzin, he reunido a los príncipes, piedras preciosas, plumajes de quetzal. Solo con flores circundo a los nobles.